Es un microestado, pero su influencia alcanza todas las regiones del planeta. De ahí la relevancia de la elección de su soberano. ¿Será un conservador o un liberal el que llegue a dirigir el Vaticano? En sus manos está. 135 cardenales con poder de voto en el cónclave que elegirá al sucesor de Francisco. ¿Es posible trazar por quién irá su voto? Si la pertenencia fuera un criterio, el mapa del poder en la casa de Pedro estaría dominado por el eurocentrismo. 53 cardenales son de ese continente. Le siguen Asia y la región de Latinoamérica y el Caribe con 23 cada uno, África con 18, Norteamérica con 14 y Oceanía, representada solo con 4 cardenales. Pero no parece ser la norma. El mismo Francisco decía que había llegado del fin del mundo cuando hacía referencia a su origen argentino. Entonces, si no es por regiones, los cardenales votarían por alguien que piense como el Papa que los nombró. Si esa fuera la regla, los afines a Jorge Mario Bergoglio arrasarían, porque casi el 80% del cuerpo electoral fue nombrado por él. La herencia de Francisco supera por mucho a la de Benedicto XVI y la de Juan Pablo II. Podríamos decir que tampoco es que Francisco, el Papa, que ya ha fallecido, haya nombrado así un colegio de cardenales súper revolucionarios. No, ¿verdad? Por ejemplo, yo pienso en los cardenales de México. Entonces decimos, bueno, no son los revolucionarios, no son los progresistas, no son los superliberales, son más bien personajes de centro. Personajes de centro, dice este especialista. Se trata de Carlos Aguiar Retes, nombrado arzobispo primado de México en el 2017 por el Papa Francisco, y el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles. Durante su papado, Francisco nombró a más de 20 cardenales de países que nunca antes habían tenido un cardenal: Mongolia, Laos, Papúa Nueva Guinea y Mali. Si se mira por países, Italia es el que contará con más cardenales electores, con 17. Luego Estados Unidos con 10 cardenales y Brasil con otros 7. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo votarán los 135? Es más, ¿se mantendrá esta cifra de cardenales electores? Porque 2 ya se bajaron. El español Antonio Cañizares, arzobispo emérito de Valencia, y el bosnio Vinko Puljic, ex arzobispo de Sarajevo. ¿Quién ganará? ¿El bloque que quiere la continuidad o el que prefiere la Iglesia como está desde hace siglos? Podría dar el sesgo al lado conservador y entonces perdería su profetismo, perdería ser esta luz de esperanza y también perdería a una buena parte de creyentes que habían regresado cuando Francisco tomó el papado. Pero le tengo más nombres, hay otros cardenales que estarán participando en este cónclave. Fridolin Ambongo Besugo tiene 65 años, él es arzobispo de Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. Es conocido por luchar contra la corrupción y la explotación de los recursos naturales de su país, así como por defender la justicia social, la dignidad humana. Ha sido criticado por ser ortodoxo y defender a la familia tradicional, es decir, mamá, papá e hijos. El celibato sacerdotal también lo ha criticado, y la doctrina moral de la Iglesia. Fue nombrado cardenal por el Papa Francisco el 5 de octubre de 2019. 4 años después, en 2023, se opuso a la aprobación del Papa Francisco de bendecir a las parejas del mismo sexo. Se opuso al Papa que lo había ordenado, argumentando que esto expondría a la Iglesia a escándalos. No vaya a ser que nos vayamos a enterar de los escándalos de esta Iglesia católica, acusada de pederastia, acusada de corrupción, acusada de otros crímenes cometidos por algunos miembros de los más altos círculos de la cúpula eclesiástica de la Iglesia Católica. Giorgio Marengo tiene 50 años, es el más joven de los cardenales y es exorcista. Él nació aquí en Italia,
y desde el 2 de abril de 2020 es prefecto apostólico de Ulan Bator, la capital de Mongolia. Es considerado una de las manos derechas del Papa Francisco, quien lo nombró cardenal de la Santa Iglesia Romana el 27 de agosto del 22. Al estar en un país donde predomina el budismo, Marengo ha usado el catolicismo para fusionarlo con conocimientos de prácticas ancestrales y espirituales locales. Ahora, atención, porque ha llamado mucho a la reflexión, a la reconsideración, la presencia en la asamblea de el cardenal italiano Angelo Becciu. ¿Quién es Angelo Becciu? Un potente ex miembro de la Secretaría de Estado, que fue destituido precisamente por el Papa Francisco en el 2023. ¿Por qué? Ni más ni menos que por un mega escándalo financiero. Además, una reacción del entonces Papa, del Papa Francisco, sin precedentes en la historia de esta iglesia, donde se han denunciado muchos actos de corrupción y que no se habían castigado, como en el caso de Becciu. Ahí lo acusan de una oscura compra de un edificio de lujo en Londres, Inglaterra, que abrió en las cuentas vaticanas un agujero de 139 millones de euros, ni más ni menos. El cardenal Becciu después fue juzgado por un tribunal vaticano. Becciu fue condenado a 5 años y medio de cárcel en una decisión, decía yo, histórica, llamada a dar el ejemplo, pues era la primera vez que se procesaba a un cardenal en el Vaticano. Él, sin embargo, recurrió y el caso está aún pendiente de resolución. Su presencia esta mañana ha sorprendido, por supuesto. Hoy sigue siendo un escándalo. Ayer por la tarde fue un escándalo en todos los sitios de noticias, sobre todo italianos, porque veíamos a Becciu participando, a pesar de que el Papa Francisco le dijo, ni te aparezcas por acá. Él está diciendo, a mí el Papa Francisco me habrá dicho lo que me haya dicho, pero lo dijo a través de un comunicado de prensa y no hay otro documento que me impida participar en el cónclave. Algo interesantísimo. Bueno, ha sorprendido, por supuesto, porque le retiran sus derechos como cardenal, pero él quiere seguir siendo cardenal. Le retiran sus derechos como cardenal, pero él quiere votar, él quiere participar en el cónclave, aunque canónicamente es discutible, y hay varias voces, increíble, a pesar del escándalo de corrupción, pero hay varias voces en esta Iglesia Católica que están a su favor.